En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Hay que decirlo, ha estado signada por una violencia terrible que la azotó después del 9 de abril de 1948, cuando el comunismo internacional resolvió atacar la conferencia panamericana que se celebraba en Bogotá con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán de parte de un jovencito truán bandido llamado Fidel Castro. Ahí se desató la violencia liberal conservadora que fue atroz, espantable. Liberales mataban conservadores, conservadores mataban liberales y en el fondo nadie sabía por qué y mucho menos para qué. Las cosas desembocaron en el golpe de Estado del general Rojas Pinilla y se devolvió la paz a Colombia. Las guerrillas que se habían armado se desarmaron, la gente estuvo tranquila, pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y vino la desgracia de la corrupción del régimen militar, lo que terminó con el gran movimiento de 1957 y con el triunfo de la civilidad colombiana y la creación del Frente Nacional, la operación política más importante que hubo en Colombia en el siglo XX. Volvió la paz y volvió la tranquilidad, pero también volvieron los comunistas y volvieron las dificultades que sin embargo fueron superadas. Fueron superadas y Colombia fue un país de relativa calma hasta que viene la época terrible de Ernesto Samper, su triunfo con los votos del narcotráfico y el narcotráfico se apodera de Colombia y viene otra vez el signo de la violencia. Pablo Escobar con el cartel de Medellín, los Rodríguez Orejuela con el cartel de Cali, la violencia producida por el narcotráfico. Pablo Escobar, lo saben ustedes, fue muerto. Los Rodríguez Orejuela terminaron en una cárcel en los Estados Unidos. Tristemente, sus días de depredación y de locura, pero ha vuelto el narcotráfico. El narcotráfico ahora representado con las FARC, con el ELN, con todos los movimientos guerrilleros que son violentos y son ricos, ricos, inmensamente ricos. Y esa es la violencia en Colombia. Así como hay violencia en México, la violencia está desatada en México por cuenta del narcotráfico. En Colombia está desatada la violencia por cuenta del narcotráfico. La violencia es inusitada. La fuerza ciega no conduce a ninguna parte, porque es ciega, precisamente, porque es alimentada por las más bajas pasiones, la pasión del dinero, la pasión del enriquecimiento, de las fortunas gigantescas que se hacen con el narcotráfico. Es lo único que los mueve, lo único que les interesa. A eso pues le echan discursos y dicen que quieren la paz de Colombia y la paz total, como dice el exguerrillero Gustavo Petro, un vigilante de las cárceles del pueblo de tan triste recordación y un hombre que no entró al Palacio de Justicia porque estaba preso por delincuente. Esa es la historia y esa es la historia de la violencia, violencia que no puede seguir siendo. Tenemos que vivir en paz. Álvaro Uribe devolvió la paz a Colombia. Se redujo el narcotráfico en términos más que significativos y la gente volvió a sus fincas, la gente volvió a creer en el país, la gente volvió a invertir, hasta que vienen pues estas hazañas de los acuerdos con las FARC, lo que hemos conocido y cómo desemboca todo en la violencia narcotraficante, la violencia otra vez dueña de Colombia. Por combatirla, al presidente Álvaro Uribe Vélez lo consideramos el mejor presidente que tuvo Colombia en 200 años. Ahora al presidente lo tienen entre las cuerdas
con acusaciones infames, con acusaciones injustas, neutralizando el hombre cuya voz podría alimentar a Colombia con otro discurso, en otra dirección. Señores, estamos en la mitad de una crisis económica pavorosa, resultado de la violencia. Por 17º mes consecutivo han caído las ventas. Eso es caer la producción. La industria de la construcción ha caído de manera estrepitosa y la gente tiene hambre. Y el hambre es muy mala consejera. Y todo eso conduce a lo que estábamos examinando, la violencia como elemento rector en la vida nacional. Es lo que no puede ser. Tenemos que abrazarnos en paz y vivir en paz. Tenemos que seguir ejemplos como el que nos dio Bucaramanga, con la alegría que se desató con el triunfo del Atlético Bucaramanga en el Campeonato Nacional de Fútbol. Amor, camaradería, alrededor de cosas positivas, de cosas significativas. Tenemos que volver a las grandes hazañas. Tenemos que volver a la convivencia, al respeto por la opinión de los demás y al crecimiento económico, que es el nombre de la paz. No se les olvide las palabras del pontífice. El desarrollo económico es el nombre de la paz. La violencia es el nombre de la pobreza, de la miseria. Por favor, no más violencia, no más. Ya tuvimos suficiente. Tal vez estamos olvidando nuestra propia historia. No más violencia, como nos lo dijo el presidente Uribe, como lo entendimos, como lo practicamos y como lo vivimos. Colombia sí puede vivir en paz y tiene que vivir en paz. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.